El día de hoy, 14 de julio del año 2017, arrancamos nuestra primera edición de La Voz del Pueblo, con el tema que a todo mundo nos atañe, la democracia en México, con invitados especiales. Bienvenidos a su programa La Voz del Pueblo. Arrancamos. Que en mi patria, aquellos que insultaban, aquellos que atemorizaban, se les decía no pasarán. Hemos venido a hablar de paz y colaboración entre los pueblos, y hemos venido a advertir que si no resolvemos pacífica y sabiamente las injusticias y desigualdades actuales, el futuro será apocalíptico. Bienvenidos a su programa La Voz del Pueblo. Presentamos a nuestros invitados. De mi lado izquierdo está el profesor Roberto López Franco. Él es catedrático de la Universidad Autónoma de Coahuila. Gracias por acompañarnos, profe. Gracias, muy amable. Aquí estamos a sus órdenes. Y a mi lado derecho está el profesor Jesús Arabia, que es profesor de Ciencias Sociales, fue profesor de Ciencias Sociales en los CEBETIS y también profesor de Sociología. Profesor, buenas. Pues aquí estamos para platicar sobre la democracia. Así es, precisamente ese va a ser el tema de nuestro primer programa La Voz del Pueblo, la democracia en México. Realmente es un tema que nos atañe a todos y que realmente es un tema que está ausente. De eso vamos a platicar aquí, pues, en la mesa. Está la mesa imaginaria, pero vamos a platicar un poquito del tema. Primer pregunta que yo pongo en la mesa. ¿Existe la democracia en México, profe? Bueno, yo creo que existe en las formas, ¿no? Legalmente hay todo un enunciado que nos dice de que efectivamente estamos en un país demócrata. Los políticos, los actores políticos se llenan la boca con una gran cantidad de discursos haciendo referencia a la democracia, pero hay una realidad real que es la realidad del pueblo, la realidad de la vida cotidiana, la realidad de los de abajo, como se les dice en algunos discursos, en donde estamos seguros de que si les preguntamos, ellos van a decir que no hay democracia, que lo que hay es una serie de payasos, de actores políticos, ¿verdad?, que hacen circo y maroma y teatro para mantenerse en el poder. Claramente. Profesor, ¿existe la democracia en México? Bueno, la democracia no es un problema de existencia, sino de ejercicio. Mientras la gente la ejerza, existe. Mientras no la ejerce, pues no puede existir. Y ese es el tema que debemos de tocar. La democracia es dicen unos que es una cuestión de conquista, otros dicen que es una cuestión de desarrollo. Lo que dice el profesor Sarabia creo yo que es muy cierto. La democracia se debe conquistar, pero realmente los ciudadanos buscan ejercer esa democracia. Ejercerlo, no conquistarla. La democracia es una cosa que está ahí, pero no la utilizamos. Institucionalmente está ahí, pero hay que usarla. ¿Sí? ¿Profe? Bueno, yo creo que efectivamente hay una ciudadanía con mucho nivel de apatía y, como dice el profesor, no la ejercen porque no se acercan a ella precisamente. Y esto a su vez es utilizado por los grupos políticos, por una clase política que sabe muy bien que el ejercicio manipulado de la democracia lo pueden hacer ellos porque tienen dos variables a su favor, ¿no? Una, el poder, y la otra, el acceso a los recursos económicos. Bajo esa dinámica, pues queda claro entonces que ellos son los que hacen un ejercicio de la democracia a su manera y buscando obviamente privilegios para esos grupos políticos y para esa clase política. Entonces yo creo que mientras la ciudadanía no entienda que el ejercicio tiene que ser cotidiano y que tenemos que ser la mayoría quienes hagamos ese ejercicio para pedir cuentas, para pedir que los políticos se conduzcan con cierta honorabilidad, pues entonces simplemente lo que vamos a tener es algo que llamamos democracia simulada. Democracia simulada, lo que pasó en estas elecciones de este año, del 4 de junio, y entramos a este tema. ¿Qué opinamos de las elecciones pasadas, que ahorita todavía no terminan, se están impugnando? Unos dicen que sí, otros dicen que no, uno impugna a otro, otro impugna a otro. ¿A dónde nos lleva este camino democrático en miras al 2018, profe?
Mira, yo lo enfocaría más al comportamiento de la ciudadanía. En la entrevista que le hacen a Porfirio Díaz, Gilles Ribla, allá en 1908, decía Porfirio Díaz que el problema que tenía México es que el pueblo de México no se interesaba en los asuntos públicos. Es decir, con esto quiere decir que la democracia no se reduce nada más a la elección de autoridades, sino, como dice nuestro artículo 3, es parte de nuestra vida, ¿sí? Vivir en democracia. Profe. Yo en lo que considero es que en este proceso electoral que acabamos de vivir, me parece que tenemos la simulación más clara de lo que es la práctica de la democracia. Por un lado, hay un poder ahí fáctico, ¿verdad?, que se erige como el gran ordenador de la estrategia, y la estrategia fue la fragmentación del voto. Yo no creo, ¿verdad?, que los candidatos que estuvieron registrados para contender por la gubernatura sean tontos. Yo creo que más bien se prestaron a una serie de simulaciones, entre ellas, ¿verdad?, a sabiendas de que individualmente no iban a lograr llegar al poder, y se prestan a una simulación y no hacen el ejercicio de reflexión y de análisis para precisamente pensar en el pueblo, no pensar en ellos como candidatos o como grupo político. Entonces yo creo que vivimos una simulación con 7 candidatos a sabiendas de que Miguel Ángel Riquelme iba a llegar al poder, iba a ganar con una proporción mínima de votos a su favor, pero lo sabíamos todos quienes estamos al tanto del análisis de esta estructura política. Pero no nos llamemos a cuentas, ¿verdad?, de manera gratuita, porque salvo alguien que sea muy torpe, intelectualmente hablando y analíticamente hablando, podría pensar que 6 candidatos de oposición individualmente por su parte le podrían ganar a la gran maquinaria que tiene el PRI. Entonces, el mejor ejemplo del 2016, del 2017, es precisamente esta simulación que acabamos de vivir el 4 de julio, y ojo, porque la fragmentación del voto se quiere trasladar al plano nacional. Lean ahí los artículos, revisen, y fácil tenemos ya 14, 15 aspirantes a contender para la presidencia de la República. Y vamos al tema de la presidencia de la República, precisamente el 2018. Se piensa que se quiere dividir la votación a el virtual ganador, o el que todo mundo lo elige como próximo presidente de la República, bueno, al menos así lo mencionan, y las encuestas de Andrés Manuel López Obrador, con impulsando una candidatura independiente como Ruiz Peter, la candidatura del STLN, que creo que ahí es un contexto diferente, el Frente Amplio que está encabezando el PRD y el PAN, la Nueva Izquierda de Chucho Ortega y el PRI. Todo esto, ¿qué tanto afecta a la democracia ya afectada al país, que nunca ha existido históricamente? Bueno, creo yo que nunca se ha buscado históricamente, siempre ha sido pisoteada por la trama política. ¿Cómo afecta para el proceso electoral del próximo año estos elementos? Pues el problema más que nada es que la fragmentación, ¿verdad?, y de jugársela el todo por el todo, afecta más que el proceso de elección del próximo presidente, afecta la gobernabilidad. Nosotros ya somos 123 millones de habitantes, ¿sí?, y somos una nación plural, con diferentes demandas, y esto, la ingobernabilidad, pues se va a dar en la incapacidad que va a tener el Estado para atender las demandas sociales, ¿sí? Eso es lo que está en juego en realidad, ¿sí? Profe. Yo creo que la afectación ya está dada. Yo creo que en este momento, precisamente derivado de este proceso rumbo al 2018, va generando inquietud en amplias
porciones de la geografía nacional, y se van viendo brotes de rebeldía en muchas partes del país que tiene que ver con lo que el maestro decía ahorita, con la ingobernabilidad que se puede presentar. Y yo creo que en muchas partes del país, muchos grupos sociales percibimos de que no va a haber realmente un proceso democrático, sino que finalmente se va a dar de nuevo acuerdos cupulares para mantener y retener el poder, no por el PRI nada más, sino por toda esa clase política también que está enquistada en el PRD, que está también en el Partido Verde Ecologista, y entonces están dispuestos a jugar una gran simulación como este famoso frente, el gran frente opositor, ¿verdad?, al que el PRD estaba llamando. Y a mí me parece que esta es una simulación que busca desarticular ciertos movimientos para afectar el desarrollo y el crecimiento que ha tenido esta rebeldía electoral que está encabezando Andrés Manuel López Obrador. Desgraciadamente, el pronóstico que se hace es de que efectivamente Andrés Manuel López Obrador puede resbalar en el último momento, no por las inercias propias de su personalidad, como lo han querido marcar, sino porque hay un ataque tan evidente por parte de todos los grupos de poder fáctico aquí en este país, y por una clase política acomodada, enquistada en los recursos públicos, que efectivamente puede llevar a un quiebre y de nuevo volver a mantener el poder a través de un priista o de un panista que responda a las necesidades de esa clase política. Andrés Manuel representa, no queda ninguna duda, la voz del pueblo, la voz de una ciudadanía ávida de un cambio en el país, pero, como dice el profesor, si no se ejerce ese derecho al cambio, ese derecho a la democracia, se va a quedar simple y sencillamente en un llamado, ¿verdad?, para que votemos por Andrés Manuel López Obrador, en el entendido de que los otros poderes y grupos políticos podrían tener al final de la contienda más poder que Andrés Manuel López Obrador. Totalmente de acuerdo. La democracia, profe, es un derecho social, es un derecho humano. La gente tiene derecho a la democracia. Claro, la democracia es un derecho, es una conquista de la humanidad y muy necesaria. O sea, ¿qué pasa cuando hay que administrar servicios para 20 millones de habitantes? ¿Sí? No es nada más estar en el poder, hay que gobernar, ¿sí? Eso es lo que debemos nosotros analizar. Bien, y siguiendo con el tema de la democracia en México, salimos a la calle a preguntarle a la voz del pueblo qué opinan de la democracia en México, y en este momento vamos a presentarles el reportaje. Acompáñenos. Hola, ¿qué tal? El día de hoy salimos a escuchar la voz del pueblo, a preguntarles qué opinan sobre la democracia en México. Acompáñanos. Buenas tardes. ¿Usted qué opina de la democracia en México? Pues yo opino de la democracia de todos los que están en los partidos, que ya no se les cree y hasta dan ganas de vomitar. Son una simple vasca. Todos los partidos, todos, pura vasca. Pero eso sí, agarran sus billetotes a costillas del pueblo que se está muriendo de hambre. Niños que se están muriendo de hambre en todo México, y los partidos se avientan bonos multimillonarios. Y yo me hago una pregunta: ¿qué sienten ellos en su corazón y en sus mentes cuando ven que las gentes se están muriendo de hambre y ellos están juntando millones y millones y millones, que ya no se los van a acabar aunque vivan 100 años, ese dinero que se están robando de los más pobres aquí en México? O sea que usted cree que la democracia no existe en México. Lo que existe es pura, está fuerte esta palabra, ¿verdad? Pero es pura vasca, no existe, la democracia no existe. No, es difícil porque no se puede. Además, en la forma que estamos viviendo es una cosa muy difícil a la fecha, porque en primer lugar la carestía, en segundo lugar
no hay trabajo, no hay absolutamente nada donde ganar el medio de vida. Estamos en la miseria, para que mejor me entiendan, claro, es la verdad. Esa es la verdad. Sí, señor. Hay que hablar sin miedo. Claro. O sea, ¿usted cree que la democracia no existe en México? Pues yo creo que no, oiga, porque a la fecha no la hemos conocido todavía. Muchas gracias, señor. Buenas tardes. ¿Qué opina usted de la democracia en México? ¿Cuál? ¿Usted cree que no existe? No hay. No hay. Al menos a la que nos están demostrando y nos está mostrando el actual gobierno, no. Durante todo el periodo del PRI, no hay. Okay, muchas gracias. ¿No hay de qué? ¿Qué opina de la democracia en México? Mire, pues, sí, mi punto de vista, pues democracia, como le digo, pues no. Para mí no existe, pues se acaba de ver en las elecciones pasadas, pues, y realmente, pues no. Para mí no. ¿Qué opinas de la democracia en México? Bueno, yo opino que la democracia en México es un sistema que realmente no se quiso implementar de manera correcta, más no se logró. La democracia en México, pues como te digo, es un sistema fallido que a través de los años ha tratado de darle poder al pueblo, pero el pueblo nunca ha expresado ese poder de manera correcta. Es precisamente que por eso se presentan estos casos de corrupción, etcétera, ¿no? De igual manera, la democracia en México pues es un sistema que yo considero ya algo obsoleto y que pues debería ser renovado. O más bien no lo han dejado participar al pueblo, ¿no? En parte sí, en parte no. Vaya, el pueblo, o sea, es una frase muy triviada, ¿no? Esta de que el pueblo no le tiene que tener miedo al gobierno, sino el gobierno al pueblo. Pero el gobierno realmente es el que nunca se ha levantado de manera correcta. Claro, nos hemos levantado y es cuando se han puesto incluso, nos han bajado. Pero entonces es ahí donde realmente vemos que una democracia no está funcionando realmente como debe ser. ¿Crees que existe o no funciona? No funciona, sí, ciertamente no funciona. Gracias. Para ti. ¿Qué opina de la democracia en México? ¿Democracia? ¿Sí hay? Eso le preguntó usted. Bueno, pues la democracia en México, yo creo que, pues sinceramente ahorita no hay mucho. ¿Qué onda, Pancho? Democracia, pues creo que vamos muy mal en México, pero pues creo que hay que seguir mejorando, hay que hacer las cosas bien y que México sea un país que crezca para algo bueno y que haya democracia, sinceramente. ¿De quién depende la democracia? Creo que es un conjunto de todas las personas, no solamente autoridades, o no solamente el pueblo, sino todos. Gracias. De nada, para hacerle. ¿Qué opinas de la democracia en México? Mira, la verdad es un tema complicado, güey, porque por mucha democracia que hay en el pueblo, los que deciden son el gobierno. O sea, no es tanto que la gente quiera votar solamente por alguien o que todos estén de acuerdo en algo, el gobierno va a decidir otra cosa. ¿Tú crees que la democracia existe en México? Pues en sí, en unas cosas sí y en otras no. Por lo mismo que te estoy diciendo, o sea, hay veces que los gobernantes se eligen a sí mismos o se creen, o por ejemplo ahora lo que pasó de que se hicieron llamar ganadores ambos partidos, lo que es el PAN y el PRI, cuando no era cierto. O sea, el PRI se hizo decir ganador aquí en Torreón y no fue así. ¿Qué opinas de la democracia en México? Pues siento que la verdad lo que es el voto y todo este tipo, bueno, pues el poder del pueblo no tiene importancia ante el gobierno. Realmente yo siento que no nos toman en cuenta, más que nada, pues principalmente ellos piensan en sí mismos, ¿no? Lo que es a su beneficio y no a lo que es el beneficio del país. ¿Crees que existe la democracia en México? No existe. Nada. Nada. No, siento que no existe, no la hay. Gracias. De nada, solo. ¿Qué opina de la democracia en México? No, pues ahorita estamos, la verdad, ya cansados de todo eso que nos están haciendo. Ya son, yo siento que son burlas, ya que se están burlando del pueblo y que nos están brincando ya muchas cosas. Todo sube y muchas cosas que están pasando que en realidad no están haciendo nada ellos. La verdad, yo ya no creo ni en el PRI, ni en el PAN, ni en nadie, porque la verdad, todos son una bola de ratas, o sea, con el perdón a decir de la palabra, pero la verdad, ya estamos hartos y cansados y
tantas cosas que han pasado y ellos como si nada, ellos no hacen la lucha por que nuestro pueblo cambie y la verdad pues ya ahorita ya el que habla a lo mejor ya corre peligro, pero pues yo ya voy de salida, como quien dice así, pero yo le pido mucho a Dios que ya cambie esto, porque la verdad ya todos estos ya debes de hacer algo por nosotros, no hacen por ellos mismos, ya por nosotros ya no. La verdad es todo lo que le puedo decir yo. ¿Qué opina de la democracia en México? Que no existe ahorita la democracia. Bueno, eso es lo que yo pienso. ¿Por qué? Porque se supone que una democracia debería de ser que nosotros eligiéramos lo que queremos y no nos dan la oportunidad. Se elige lo que el gobierno quiere elegir o los candidatos se eligen por sí solos y ya nada más nos los plantean así como, estos son, escoge el que quieras. ¿Y a usted le gustaría que dejaran participar a la gente? Pues yo creo que sí. No solo votando, sino... No, yo creo que eligiendo también a las personas que quisiéramos que fueran nuestros candidatos. Y ya vimos la opinión de la gente, la voz del pueblo, preguntamos a 10 personas, no pudimos sacar un porcentaje, las 10 nos dijeron tienen muy mal aspecto, muy mal concepto de lo que es democracia, uno incluso ni siquiera saben. Profesor, ¿qué podemos opinar de esto que dice la gente? Pues que nadie nacemos aprendidos, eso debe ser resultado de un proceso educativo, ¿sí? Por obligación los mexicanos tienen que asistir al municipio a recibir instrucción cívica, es decir, reconocer que viven en sociedad. Por otro lado, los partidos políticos tienen la obligación de formar a la ciudadanía en la participación en la vida democrática. Sin embargo, todo este tipo de actividades han sido relegadas por dedicarse siempre a las simples campañas y la integración del poder público y pelearse por él. Totalmente de acuerdo, hace falta muchísima formación en la gente, en la ciudadanía, en los niños, incluso en la escuela debe de ser una materia primordial de la educación básica. Profe, ¿qué opina de lo que dice la gente? Yo a esto le agregaría, ¿verdad?, el hecho de que la gente efectivamente no está educada, no tiene una formación suficientemente sólida para saber entender qué es la democracia, primero desde el punto de vista teórico y luego desde el ejercicio y la práctica de la democracia. Pero yo también creo que es una corresponsabilidad de todos nosotros. A esto me refiero a que, por ejemplo, las iglesias, las diferentes denominaciones que tenemos, deberían de participar también en una cuestión de formación cívica. Los grupos de profesionistas, las universidades, el sistema educativo en general, los partidos políticos como institutos, como asociaciones, que deberían de estar educando cotidianamente para el ejercicio de la democracia. A mí me parece que están ausentes y coincido con el profesor, solamente se acuerdan de este concepto y de esa formación cívica cuando va a haber elecciones, porque lo que les interesa es retener el poder y mantener los privilegios que da el poder y la administración de los recursos públicos. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues aquí terminamos con el tema de la democracia en México. Muy buenos puntos de vista, la gente participó con nosotros también en el consenso que hicimos. Roberto López Franco, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario. Va a ser la primera de muchas invitaciones, este es nuestro primer programa, hay que recordarlo. Profesor Jesús Arabia, gracias por acompañarnos, también va a ser la primera de muchas invitaciones de temas que nos atañen a todos y que tenemos que venir a discutir. ¿Ya se terminó? Ya se terminó. Okay. No, es bien importante entender que para que exista la democracia es condición el respeto a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque una persona que no es respetada en su dignidad no tiene autonomía, ¿sí? No tiene voluntad y por lo tanto no tiene ética porque no decide. Así es. Bien importante ejercer la democracia en el país, arrebatársela a aquellos que no la han quitado. Esta fue la primera emisión, la primera edición de su programa La Voz del Pueblo, que nuestra idea es fomentar la participación ciudadana y la libertad de expresión, y por lo pronto yo soy Gerardo Calvillo, nos vemos en la próxima edición, hasta entonces, gracias.